Hemos venido meditando en estos días la vocación a la vida de la gracia a la que Dios nos invita. Y yo he venido repitiendo constantemente, por el hecho de la existencia, hemos sido llamados a la vida y tenemos una vocación humana. Pero por el hecho de haber sido bautizados, insertados en el cuerpo místico de Cristo, tenemos una segunda vocación, un llamado a la vida de la gracia, un llamado a la santidad. Entonces, yo siempre trato de recordar que todos los bautizados, además de ser llamados a ser buenas personas, además de ser llamados a ser buenos profesionistas, buenos obreros, buenas amas de casa, buenos padres de familia, buenos estudiantes, esa es la vocación humana. También tenemos un segundo llamado a la vida divina, a la vida de la gracia, a la vida del reino, a la vida en Cristo Jesús. Claro, decíamos el 2 de febrero, ¿cómo nosotros podemos apreciar mejor la vocación a la que Dios nos llama, tanto a la vida como a la vida de la gracia? Tenemos la decisión en nuestras manos. Si ya Dios nos ha llamado a la vida de la gracia, nosotros debemos de dar una respuesta. ¿Seguirlo o no seguirlo? ¿Seguir en pos de Él o continuar con mi vida como lo venía haciendo antes del encuentro con Dios? Pero somos nosotros quien tenemos que hacer esa elección de vida. ¿Verdaderamente yo quiero seguir en mi vida a Cristo o prefiero vivir sin Él? Pero no se puede quedar con los brazos cruzados. Tenemos que hacer una elección. Y esa elección nos la dice hoy la palabra de Dios. Salir de nosotros mismos para ir al seguimiento de Dios, al seguimiento de Cristo. Donarnos a nosotros mismos para vivir para Dios, para vivir al servicio del hermano en la vida ordinaria de cada día. ¿Qué respuesta nosotros le estamos dando a Dios nuestro Señor? Yo creo que en un primer momento debiéramos hacernos esa pregunta. ¿En realidad estamos respondiendo positivamente al llamado de seguir a Cristo en nuestra propia vida ordinaria? Pues bien, si esto es afirmativo, entonces pasamos a un nivel de discurso todavía más comprometedor. A quienes nos decidimos seguir a Cristo, a quienes decidimos salir en pos de Él, nos advierte el camino de su pasión, nos advierte el anuncio de la cruz, advierte el destino de los discípulos del Maestro. El destino de los discípulos no puede ser diferente al destino del Maestro. Yo les decía el 2 de febrero, el pasado miércoles, qué hermoso es acompañar a María y a San José, cargando nuestro niño Jesús, que lo llevamos a bendecir al templo. ¡Qué hermoso!
Bendito sea Dios que nos da esa oportunidad. Pero ese es solo el inicio. Si de verdad queremos seguir a Cristo, el camino sigue. El camino se emprende a lo largo de toda nuestra vida. Y el camino llega hasta la cima más alta del Monte Calvario, el camino de la cruz. Y así como Jesús pasó padeciendo en ese recorrido hacia el Calvario, así también nosotros vamos a ser probados en el crisol del sufrimiento, en el mismo camino de Jesús, que pasó a través de la muerte para alcanzar la vida de resurrección. Por eso nos dice hoy el Evangelio: es necesario que para seguir a Cristo tengamos que renegar de nosotros mismos y de una manera más concreta, tomar la cruz de cada día y seguirlo. Pablo y Bernabé narran los hechos de los apóstoles. Pablo y Bernabé, imagínense cuando ya los primeros cristianos estaban formando las primeras comunidades. Pablo y Bernabé le decían a las comunidades, como yo pudiera decirles en este momento: fortalecíos en el Señor, ánimo. Los exhortaban a perseverar en la fe diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el reino de Dios lo abrazamos desde el momento en que decidimos salir de nosotros para ir en pos de Cristo, para abrazar la cruz. El reino llegará a nuestra plenitud después de la celebración de la Pascua, cuando se nos clarifique en modo nuevo el misterio de la persona del resucitado. ¿Queremos caminar con Cristo o queremos caminar sin Él? Esa es una pregunta que determina nuestra respuesta a la vocación a la vida de la gracia, a la vida de la santidad. Y miren cómo Jesús no nos obliga, porque nos dice: si alguno quiere, ¿verdad que así dice? Si alguno quiere, no es a fuerzas. Si tú quieres. Si tú no quieres, no te preocupes. Sigue en el mundo, sigue en la vida. Realízate como tú consideres. Pero si tú quieres abrazar esa vocación a la santidad, si tú quieres abrazar esa vocación a la vida divina, si tú quieres abrazar esa vocación a la vida en Dios, no te engañes y dale una respuesta favorable a Dios. Negarse a sí mismo, lo cual significa no negar a Dios, porque luego nosotros bautizados, que incluso venimos a misa, saliendo de la iglesia, al primero que negamos es a Dios, para reafirmarnos a nosotros mismos. Y hoy el Evangelio nos recuerda: primer requisito para seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos, porque negándonos a nosotros mismos, lo afianzamos a Él como centro de nuestra vida. Tomar nuestra cruz de cada día. Hoy celebramos a San Felipe de Jesús, pero no nada más celebramos a San Felipe de Jesús. La Iglesia también celebra a San Pablo Miki y compañeros mártires, que gracias al proselitismo de Francisco Javier, aquel gran misionero jesuita,
llegó la fe a Japón. Felipe de Jesús se encontraba en Filipinas. Iba a regresar a México para ser ordenado sacerdote, pero su barco naufragó y llegó a Japón. Estando en Japón, Felipe fue a buscar a sus hermanos franciscanos. Y fue así como les llegó la persecución, donde no solo apresaron a 6 franciscanos, en el que estaba Felipe de Jesús, sino apresaron también a 3 jesuitas, a 15 laicos terciarios y a 2 catequistas que se añadieron después. De hecho, el que comandaba ese grupo de cristianos era San Pablo Miki, que era catequista. Y los catequistas daban su vida por Cristo. Tomaron su cruz de cada día y decidieron dar literalmente su vida por Cristo. 6 franciscanos, 3 jesuitas, 15 laicos terciarios y 2 catequistas. Aquí nosotros también debiéramos preguntarnos qué estamos dispuestos a dar por defender la causa de Cristo. La cruz es el púlpito más honroso para predicar a Jesús, decía San Pablo Miki, quien fue martirizado junto con San Felipe de Jesús. La grandeza de San Felipe de Jesús es que, pues él pudo haberse escapado del martirio, pero él prefirió quedarse con sus hermanos franciscanos para vivir la misma suerte de Cristo. Tomar la cruz de cada día y seguir a Cristo. No se trata de ir arrastrando por la vida nuestros problemas. No se trata de ir aguantando o maldiciendo las dificultades que se nos presentan. La cruz se lleva con honor. La cruz se lleva con honra. En definitiva, la cruz se lleva como la llevó Cristo. Cristo iba renegando de la cruz. Cristo iba tratando de evadir el sufrimiento para no experimentar el camino de la pasión. Nosotros tenemos el ejemplo de Cristo para abrazar nuestra cruz. Él es nuestro modelo. La cruz va delante de nosotros y nosotros caminamos en pos de ella. Recuerdo aquel pasaje del paralítico que llegó por el techo en una camilla y cuando Jesús lo sanó, le dijo: toma tu camilla y vete. Y con qué alegría el que era paralítico tomó su camilla y siguió su camino. Pues así también a nosotros, cuando Jesús nos sana, cuando nos encontramos con Él, cuando restaura nuestra naturaleza caída, nuestra debilidad humana, nos dice: levántate, toma tu camilla y vete. Pero si esa camilla la transformamos en el lenguaje del Evangelio de hoy, podemos decir que Jesús nos dice cuando nos sana: levántate, toma tu cruz y sígueme. La cruz no es algo accidental en nuestra vida cristiana. Ay, es que a mí me tocó cargar una cruz chiquita, mediana o grande. No, Señor. La cruz es algo esencial en la vida de cada día de todo cristiano, algo esencial. Así como le decimos a Dios todos los días: danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad que así le rezamos? Danos hoy nuestro pan de cada día.
así le debemos decir también: ayúdanos a llevar nuestra cruz de cada día. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a comprender el llamado que nos hace, y es algo que he estado repitiendo en esta semana, en este entorno de pandemia, en este entorno de enfermedad, algunos enfermos, algunos en cama, algunos ya fallecidos. Señor, ¿por qué me tienes con vida? Señor, ¿por qué me tienes con salud? Señor, ¿por qué me das una nueva oportunidad para vivir? Señor, ¿en qué consiste el llamado a la vida de santidad que tú me ofreces? Tenemos pues el ejemplo de San Felipe de Jesús. Tenemos el ejemplo de San Pablo Miki y compañeros mártires. Abracemos todas las complicaciones que nos presenta la vida que estamos viviendo en este momento y sigamos a Cristo sabiendo que en Él encontramos la realización y la plenitud de nuestra existencia. Que así sea.